Soplones asesinados instantáneamente en la cárcel. Dicen que los labios flojos hunden barcos, pero en prisión los labios flojos son golpeados, apuñalados e incluso asesinados. Este es a menudo el destino de los soplones, también conocidos como informantes, también conocidos como reclusos que cooperan con el gobierno y violan una regla carcelaria tácita: no delatar a la mayoría de los pandilleros. Los reclusos aprenden esto con un camino difícil, pero a veces no viven lo suficiente para aprender nada. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te traemos la historia de 5 soplones que fueron asesinados instantáneamente en la cárcel. Número 1. James Whitey Bulger. Dos reclusos vinculados con la mafia pelaron hasta la muerte en su celda a James Whitey Bulger, de 89 años, gángster de larga carrera criminal en su época bostoniana, confidente del FBI, huido durante más de 15 años. Compartió el cartel de más buscado con Osama Bin Laden, detenido en el 2011 en California, donde residía como un vecino ejemplar, por una pista que llegó desde Islandia e inspirador de libros o películas de Hollywood. En un nuevo traslado penitenciario, este lunes ingresó en el penal de Hazleton, en Virginia Occidental, conocido precisamente por la cantidad de bajas que se producen entre los reclusos por razones violentas. A Bulger, que cumplía tras el juicio de 2013 una condena de 2 cadenas perpetuas, lo encontraron sin dar señales de vida en torno a las 8:20 de la mañana de ayer, según un comunicado de la Oficina Federal de Prisiones. Intentaron reanimarlo en vano. En esa nota no se explicaron las razones del óbito, si bien se matizó que nadie más resultó herido. También se informó de que la oficina del fiscal del Distrito Norte de Virginia Occidental ha abierto una investigación. Sin embargo, diversos medios, citando a funcionarios, sostuvieron que a Whitey le ejecutaron al poco de llegar un par de presos afiliados al crimen organizado, sin que precisaran qué asociación en concreto. Antes de llegar a este centro estuvo en otro de Tucson, en Arizona, donde la relación con la psicóloga que le atendía dio pie a habladurías. En Oklahoma y luego en Coleman II, en Florida. En principio, este último traslado se debió a que amenazó a uno de los responsables del penal. En Florida, en 2015, en una respuesta a unas estudiantes que hacían un proyecto de historia, él anotó a mano un lamento: desperdicié mi vida y la gasté de manera absurda, solo trajo aprobio y sufrimiento a mis padres, mis hermanos, y pronto acabará. Ese momento llegó. Así se cierra el historial de un hombre que sembró el horror en Boston y en su área metropolitana. Era un intocable sin remordimientos por aniquilar a alguien aunque se hubiera equivocado de persona. Más valía que no te cruzaras en su camino, si lo hacías estabas acabado, declaró Tom Duffy, un jefe policial de Massachusetts, ya retirado, cuando en el 2011 arrestaron al señor Charles Casco y su esposa en su casa californiana de Santa Mónica. Hasta ese momento, para sus vecinos, solo era un octogenario respetable que solo llamaba la atención por su discreción. Había desaparecido en 1994 sin que dejara más rastro que un notorio reguero de sangre. Luego se descubrió que había sido un confidente del FBI y que alguien dentro le chivó que estaban a punto de cogerlo. Su fuga propició una proliferación de artículos, libros, sesiones en el Congreso e incluso, para mayor dolor de sus víctimas, el mito popular del irlandés, que era una especie de Robin Hood en el sur de Boston. Según su código, jamás se vendía droga a los niños o en el vecindario. Se podía mentir a una mujer pero nunca a un amigo o a un socio, y jamás se discutía con la autoridad. Su pericia criminal inspiró al personaje que Jack Nicholson desarrolló en The Departed, Infiltrados, título de Martin Scorsese estrenado en 2006, y en el 2015 Johnny Depp interpretó a Bulger en el film Black Mass, estrictamente criminal. Una vez que cayó Bin Laden, las fuerzas de seguridad reactivaron su búsqueda, emprendieron su campaña mediática para tratar de hallar pistas. La llamada por teléfono que la delató llegó desde el otro lado del océano. Anna Jonsdottir, que alternaba entre su país, Islandia y California, vio en la CNN a una mujer que era idéntica a Carol, la residente puerta con puerta en Santa Mónica y amante de los gatos. A su marido solo lo había visto una vez, dando de comer al felino. Número 2. James Baldwin Salas. Una demanda ante el Tribunal del Circuito presentada esta semana alega que un prisionero de 23 años en la cárcel más grande de Hawái fue asesinado por otros reclusos después de ser acusado de ser un soplón, que proporcionó a la policía información sobre su presunto caso de asesinato a sueldo que involucraba a Michael Misk, un ex empresario de Honolulu. Fue acusado junto con otras 9 personas en 2020 como parte de lo que los fiscales federales describen como una organización de crimen organizado de amplio alcance que se dedicaba a secuestros, asesinatos, tráfico de drogas y
robo a mano armada. Según la demanda, James Burling Salas proporcionó en 2016 información a la policía de Honolulu sobre el presunto asesinato a sueldo de Jonathan Fraser, de 21 años, quien desapareció en julio del 2016. Misk está acusado de planificar el secuestro y asesinato de Fraser en un complot de asesinato a sueldo. Burling Salas fue encarcelado en el otoño del 2019 por violar la libertad condicional después de ser declarado culpable de entrada no autorizada en un vehículo motorizado y fue brutalmente golpeado por otros reclusos en un dormitorio del Centro Correccional Comunitario de Oahu, llamado Anexo 1, al 14 de diciembre del 2019. Burling Salas cayó en un estado vegetativo y murió el 16 de enero del 2020, según registros judiciales. La demanda fue presentada el lunes en nombre de la madre de Burling Salas, Janet Salas, por el bufete de abogados Eric Seitz, y alega que los funcionarios penitenciarios nunca le informaron a Janet Salas sobre la golpiza. En cambio, se enteró por otro recluso, según el expediente judicial. Burling Salas había sido amenazado por miembros de la pandilla carcelaria, la familia, y esperaba represalias según la demanda. Denunció la amenaza y fue puesto bajo custodia protectora, pero luego lo trasladaron a una unidad de detención en el otoño del 2019, como castigo por una infracción disciplinaria. Cuando terminó su estancia en la unidad disciplinaria en noviembre, Burling Salas no fue trasladado nuevamente a custodia protectora. En cambio, la demanda alega que fue colocado en la población general de la cárcel y fue atacado por 3 reclusos en el anexo 1 el mes siguiente. Según la demanda, los funcionarios penitenciarios tardaron entre 10 y 15 minutos en responder al ataque y Burling Salas no fue llevado al Queens Medical Center hasta 3 horas después de haber sido golpeado. La demanda alega que los funcionarios penitenciarios sabían que las cámaras de video en el anexo 1 no estaban funcionando en el momento del ataque y luego las arreglaron. Sin embargo, tengo entendido que hubo muchos testigos, incluso el personal, dijo Seitz en una entrevista. No hay muchos lugares ahí que no estén supervisados o que no puedan ser supervisados, dijo Seitz. Creemos que esta no fue una situación en la que sucedió en un lugar, un momento y una manera en la que se impidió al personal intervenir. Si hubieran estado dispuestos a hacerlo. La demanda civil nombra a 3 reclusos como acusados por supuestamente golpear a Burling Salas, pero no se han realizado arrestos en el caso, dijo Gary Yamashiroya, asistente especial de la fiscal general Holly Shikada. Yamashiroya dijo que el caso aún está bajo investigación. Hasta donde sé, todo el mundo sabe quiénes eran. No era ningún secreto, dijo Sid sobre los reclusos, y añadió: está más allá de mi comprensión que nadie haya hecho un esfuerzo por iniciar un proceso penal contra estos tipos. Estoy completamente anonadado por eso. Janet Salas habló con un investigador de la oficina del fiscal general del estado después de la muerte de su hijo, y le dijeron que la investigación está en un callejón sin salida, según la demanda. La demanda también nombra al exdirector del Departamento de Seguridad Pública, Nolan Spinda, el director de la OCCC, Francis Sequeira, y a 4 funcionarios penitenciarios para adultos, aún no identificados como acusados en el caso. La demanda alega que el Departamento de Seguridad Pública y los funcionarios penitenciarios no cumplieron con su deber de garantizar la seguridad física de Burling Salas. Yamashiroya se negó a comentar sobre la demanda. Apoyé al periodismo de servicio público y su donación será igualada. Como sala de redacción local, Civil Beat tiene una fundación única de servicio público en tiempos de crisis. Es por eso que estamos comprometidos con un sitio web sin pago y contenido sin suscripción, para que podamos hacer llegar información vital a todos, de todas las comunidades. Estamos desplegando una cantidad significativa de nuestros recursos para cubrir los incendios de Maui, y su apoyo garantiza que podamos girar cuando surjan este tipo de emergencias. Número 3. Chad Littles. Chad Littles no merece una mención en esta lista porque no era un soplón, pero este hecho no se supo hasta después de su muerte. Littles fue arrestado por 3 cargos relacionados con posesión de marihuana, resistencia a un oficial y violación de su libertad condicional por robo. Considerando los delitos de Littles, cumplió su tiempo en un centro penitenciario privado, pero a pesar de ser considerado un centro de seguridad mínima, lo que significa que alberga reclusos que no son criminales supuestamente violentos, Chad Littles fue asesinado por otros 6 reclusos que pensaron que los había delatado. El incidente tuvo lugar después de una extorsión en el alojamiento del dormitorio para tatuar que había sido traída al dormitorio. Se desconoce cómo las autoridades se enteraron de la herramienta. Tal vez un guardia había visto la herramienta en uso o el aumento de reclusos con tatuajes, pero por supuesto la explicación es que un recluso podría haber delatado a cambio de un favor de los guardias. Esto probablemente era lo que los reclusos habían concluido, y esto debe haberlos asustado y hecho sospechar del hecho de que había un soplón entre ellos en ese momento, quien se comportara de manera inusual y cuestionable
razonable, sería instantáneamente etiquetado como soplón. Desafortunadamente, Littles se convirtió en un objetivo después de que un guardia lo llamó nuevamente a su celda. Los otros reclusos debieron haber creído que Littles estaba trabajando con los guardias, y esto los habría llevado a confrontar a Littles. Después de la emboscada no hay nada que Littles pudiera haber dicho para salvarse, porque no había ningún otro recluso que pudiera haber sido testigo del hecho de que Littles no había delatado a nadie, por lo que fue brutalmente golpeado y luego murió a causa de sus heridas. Fue después de su muerte que las autoridades revelaron por qué habría llamado a Littles a regresar a su celda. La razón fue que los guardias no pudieron abrir su casillero, por lo que le pidieron a Littles que entrara y lo abriera. Es posible que los otros reclusos no creyeran esta versión de los hechos, y aunque los asesinos fueron acusados de asesinato, el caso de Littles muestra claramente que ser sospechoso de delatar podría ser una sentencia de muerte. Número 4. Darrell DePina. DePina fue uno de los 9 reclusos asesinados en un motín que tuvo lugar en el centro correccional del sur de Ohio, en Lucasville. Fue acusado de violar a 2 mujeres en 2 ocasiones distintas, mientras las amenazaba con un cuchillo. DePina usó munición similar en ambas ocasiones. Primero se acercó a las mujeres de una manera no sospechosa, principalmente pretendiendo ayudar con un problema. En una ocasión, DePina, quien había dado su nombre cuando Patrick derribó una botella de cerveza que derramó el contenido sobre su víctima, luego asumió con razón la culpa y para disculparse por su acción decidió pagar la cerveza y también reemplazar el vestido de la víctima. Si tan solo la víctima lo siguiera hasta su auto, ya que ahí era donde se guardaba su dinero sin que sus víctimas lo supieran. Este acto caballeroso tuvo una intención siniestra porque cuando nadie estaba mirando, DePina arrastraba a sus víctimas a un lugar aislado, las amenazaba con cuchillo y las violaba. Esto sucedió varias veces, pero pronto se le acabó la suerte después de que una de sus víctimas denunció valientemente la violación a la policía y, con la ayuda de un camionero, DePina fue arrestado y condenado por secuestro y violación. Mientras cumplía su condena, DePina fue etiquetado como un soplón y aunque no participó activamente en los disturbios, le quitaron la vida a cambio de la libertad de otros presos. Esto sucedió cuando 3 reclusos entraron al bloque de celdas donde estaban encerrados DePina y algunos otros reclusos. El bloque L era donde se alojaban los soplones, y cuando otros reclusos habían impedido que los 3 reclusos regresaran al patio de recreo, llegaron a un acuerdo para matar a los soplones. A cambio de su libertad, DePina estaba encerrado en su celda, pero como otro recluso que estaba era pandillero, tenía acceso a los controles. Era muy difícil para el Escuadrón de la Muerte acceder a cualquier celda. Una vez que se abrió la puerta de la celda, arrastraron a DePina fuera de la celda y lo mataron a golpes con un bate de béisbol. Se convirtió en uno de los 9 reclusos asesinados en el motín de la prisión de Ohio que comenzó en la víspera de Pascua y duró 11 días, convirtiéndose en uno de los disturbios carcelarios más largos en la historia de Estados Unidos.